En algún momento los empresarios textiles de Gamarra también pidieron lo que es una salvaguarda para que se deje de importar en nuestro país la importación de productos textiles, tanto como prendas y productos también en su gran mayoría lo que es el algodón. Es importante conocer también que no solamente es eso, sino más detalles dentro de un mismo problema que podría estar asfixiando a los empresarios de Gamarra, como es lo que vimos en la nota, que son los precios de alquiler en las tiendas de los comerciantes que son formales, señores, y que en este momento, sin duda están pasando por un mal momento después de los estragos de una pandemia. Nosotros hemos ido ayer a recoger información y vamos a estar mencionándolo a través de reportajes y notas informativas en los distintos programas de Pyme TV. Hemos ido al lugar de los hechos para poder conocer la historia de los empresarios, los testimonios sobre todo, que son muy importantes. Así que ya estaríamos entregando ese material a través de notas informativas aquí en Reactiva, pero también en los distintos programas de Pyme TV. Muy bien, vamos a pasar ahora a un bloque para poder conversar efectivamente de distintos gremios. Por eso es que vamos a pasar a Hablemos de la Pyme. Ya está con nosotros Daniel Hermosa, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Micro y Pequeños Exportadores, CAPEMIPEX, a quien le damos la bienvenida aquí a Reactiva. Buenos días, señor Hermosa, y bienvenido a una nueva semana ya a poquitos días de las elecciones. Buenos días, Milene. Gracias por la oportunidad de todas las semanas hacer algunas reflexiones, comentar cómo está la situación de las MIPES, ¿no? Los contactos que tenemos a nivel de nuestras regiones. Y obviamente, como bien señalas, a pocos días de las elecciones, el tema electoral es el tema que en este momento está desplazando nuestra grave crisis. Esperemos que ya después que se defina quiénes pasan a la segunda vuelta, hay que ir con mucha fuerza a señalar a los dos candidatos o candidatas que pasen a la segunda vuelta, cuáles las medidas que se deben asumir a partir del 28 de julio. Recuerda que no podemos esperar un día más, la situación es muy complicada. Bueno, entonces entrando un poco en materia, como comentábamos, la situación de la MIPE sigue siendo la misma que hace un mes, 2 meses, 3 meses o el año pasado, ¿no? La crisis nos acompaña y nos golpea cada día más. La pérdida de empleo, si bien es cierto, algunas agencias especializadas o grupos de análisis económico señalan que la pérdida formal del empleo al día de hoy es casi 1 millón de puestos de trabajo formales. No hay que olvidar que la informalidad, que es 75-80% digamos, de la población económicamente activa, las pérdidas son mucho mayores, ¿no? Hemos vuelto a esquemas, digamos, familiares, donde las empresas han tenido que prescindir del servicio de muchos, de miles, probablemente cientos de miles de trabajadores, para volver a los núcleos familiares, ¿no? Volver a trabajar en los núcleos familiares, con los hijos, la familia, y que se convierte de alguna manera en la olla común de la clase empresarial, de la clase media, ¿no? Donde ahora ya los hijos se tienen que colaborar inclusive con el sostenimiento y el mantenimiento de los hogares, de miles de hogares de los empresarios y de la clase media peruana. Así que esta olla común que se ha convertido, el hecho de que volvamos a una empresa 100% familiar. Y eso es grave, porque obviamente el desempleo hace que miles de peruanos tengan que ir a las calles a vender productos, a comercializar productos, y eso pone en riesgo nuevamente el tema de la salud, ¿no? Estamos en la peor etapa de la pandemia, estamos llegando casi a 300 muertos diarios, ¿no? Ni siquiera en la época del señor Vizcarra teníamos ese número, ¿no? Y obviamente eso deja mucho que desear de la actitud de los gobernantes frente al tema de la pandemia. Y también, es cierto, un poco la irresponsabilidad de los ciudadanos que no han sabido cuidarse oportunamente. Entonces, la situación de las MIPES, como para resumirlo, la encontramos en una situación grave, desfinanciada, sobreendeudada, ¿cierto? Con pérdida terrible de trabajadores, con la crisis que ustedes acaban de señalar en este informe, el tema de los alquileres, lo cual ya nos da los derroteros de las cosas que tiene que hacer el próximo gobierno
no solamente para incrementar económicamente, digamos, al consumidor, darle más recursos al consumidor, sino finalmente encontrar medidas ya no pues parches, sino medidas de largo plazo para lograr que nuestros empresarios de la micro y pequeña empresa se conviertan en propietarios, ¿cierto? En propietarios, digamos, de sus propios talleres, lo cual obviamente les va a permitir crecer, planificar y crecer, que es lo que nos está faltando mucho en la micro y pequeña empresa. De otro lado, el tema de las elecciones nos preocupa sobremanera, ¿cierto? No hemos encontrado propuestas muy consistentes. Es cierto que existen dos candidatos muy marcados, digamos que tienen mucha experiencia empresarial y uno de ellos también experiencia en gestión pública. Esperemos pues que la población vote pensando en alguien que pueda gerenciar de alguna manera, digamos, lo que está viviendo en este caso el Perú. Los políticos son necesarios e indispensables, eso no tengo la menor duda, porque se supone que son de alguna manera los que van a evaluar, ¿no?, a partir de las cifras que se dan a través de los días, ¿no?, cuáles son las medidas que se deben implementar. Lamentablemente, la gran mayoría de partidos políticos que son realmente vientres de alquiler, ¿no?, están persiguiendo el poder por perseguir el poder. Y eso a nosotros nos preocupa sobremanera. Eso es lo que tenemos y entre ellos hay que elegir, ¿cierto? Pero de todas maneras esperamos que la reflexión, el pensamiento crítico y pensar que este es un contrato de 5 años. Qué bueno sería pues que esto a mitad podamos cortarlo y cambiar a este gerente o a este presidente, ¿no? Es un contrato de 5 años y eso nos preocupa sobremanera, de acuerdo, porque hay que implementar políticas que todavía no las vemos muy claras. Esperemos que PYME TV, como siempre, sea aliado de esto. El otro punto que quería mencionar es el tema de lo que se ha venido discutiendo en los últimos días a partir de un despropósito, digamos, de empresas transnacionales que han venido un poco a pervertir o a mover el mercado eléctrico, ¿cierto? Recordemos que más de 200.000 empresas, de acuerdo a las estadísticas formales, son industriales y que aproximadamente, bueno, la totalidad utiliza como insumo principal la energía. En un informe presentado por la Sociedad Nacional de Industria, ellos estiman de que entre el 10 y el 15% de los insumos que se utilizan para la producción industrial es la electricidad. Entonces el impacto es grande, no es 2%, no es 1%, es de 10 a 15%, dependiendo la naturaleza de la empresa, se utiliza la electricidad como insumo principal. Entonces cualquier variación en el precio definitivamente va a afectar a la micro y pequeña empresa. A pesar de que Ocinermin ha salido en comunicados, diciendo que nos están usando a las MIPES, como si las MIPES fuéramos no sé qué cosa, los autistas, no sé, que nos están utilizando, ¿cierto? Debemos señalar con mucha claridad que la micro y pequeña empresa requiere en este momento tener insumos baratos. Y si no lo podemos adquirir directamente al generador, ¿cierto? Con esta pelea que hay, que va a subir el precio, nosotros vamos a ser perjudicados todos, las MIPES y los consumidores locales. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la alerta. Al subir el precio de la electricidad en el mercado libre, donde adquieren todas las empresas grandes en este momento del país, ¿cierto? Donde tenemos pues empresas que fabrican alimentos, empresas que tienen cadenas de frío para conservarlos, la leche, los quesos, las mantequillas, los jugos, los yogures, ¿cierto? Y también las empresas que utilizan la electricidad para manufacturar y transformar acero, ¿cierto? Para que nosotros podamos usarlo en la construcción, para que lo podamos usar en la fabricación de muebles, de artesanías. Todo eso, toda esa subida de precios va a impactar en el costo de producción de la gran empresa. Y ese costo de producción va a ser trasladado al consumidor final, ¿cierto? Entonces, lo que dice Ocinermin no es tan cierto, porque al final, cualquier variación del precio, y ya lo ha dicho la Sociedad Nacional de Industria, que está entre el 28 y 40%, ¿cierto?, que va a afectar tanto al mercado libre como al mercado regulado en el corto plazo, ¿cierto? Al final, el costo de producción de las MIPES se va a ver afectado también, no porque seguramente la factura pueda subir,
sino porque los costos de los insumos, de los otros insumos, como son, por ejemplo, el acero, para toda la industria manufacturera, metalmecánica, ¿cierto? Para la industria también del tratamiento de cueros, ¿cierto? De la conservación, digamos, de los cueros, del procesamiento, todos esos costos se van a elevar. Y al final la MIPE, para variar, va a ser siempre la perjudicada. Así que yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar para sensibilizar a las autoridades de que no es una broma cuando hablamos ¿cómo se llama?, de los costos de la electricidad. Una guerra que ha sido iniciada por una empresa china, una guerra que ha sido iniciada por una empresa que lo que busca es que el precio se mantenga alto, ¿cierto? Y las autoridades que tienen la función de regular el precio a favor del consumidor. Eso que tenemos que tener muy, muy, muy claro. Ocinermin vigila y controla que los precios al consumidor no suban. Porque si van a subir, suban de acuerdo a los costos reales de las empresas. Hoy día Ocinermin está trabajando para los ineficientes, está trabajando para las grandes generadoras que no son competitivas y que no pueden bajar el precio, ¿cierto? Para perjudicar finalmente a los usuarios libres. Estamos en un país muy complicado, un país donde los intereses de la gran empresa, no todas felizmente, pero muchas de ellas, buscan privilegiar y manejar al Estado a su favor. Por eso que al momento de elegir tenemos que pensar que necesitamos definitivamente un gobierno sólido y un gobierno que entienda que desarrollar la industria nacional es una necesidad. Yo creo que a pocos días de las elecciones, ¿no?, tenemos que reflexionar para poder tener en los próximos 5 años alguien que entienda la lógica de la micro y pequeña empresa. Pensemos, analicemos, ¿cierto? Y vayamos el día domingo con todos los protocolos de bioseguridad, por favor, a cuidarse. La situación es muy, muy grave en este momento. Hay que ejercer nuestra responsabilidad al votar, pero cuidémonos mucho la salud y veamos por quién vamos a votar este 11 de abril. Gracias, Milene, por la oportunidad de comentar estas cosas a las MIPES. Hablando también de Ocinermin, y ya que usted lo ha mencionado, pues el martes ellos afirmaron que no se va a producir ningún alza de tarifas eléctricas para los usuarios domiciliarios o comerciales tras la nueva regulación que se prepara, pese a que la SNI pues señaló lo contrario en días anteriores, pero recordemos que Ocinermin se contradijo, entonces hay que tener también en cuenta esa variación en lo que se especula. De todas maneras, muchas gracias a usted por tratar de ayudarnos a comprender finalmente de qué manera se afectan algunas políticas de Estado, y quisiera hacerle una consulta. ¿Usted ya tiene su voto decidido presidencial? Bueno, la verdad que sigo en una profunda evaluación. No, hay algunos candidatos que me parecen muy interesantes, ¿cierto? Definitivamente me quedo con los que son empresarios, porque ellos sí van a poder comprender mejor la lógica, digamos, de las empresas, de la micro y pequeña empresa. Me quedo con otro grupo que tiene alguna experiencia política, ¿cierto? Que es importante en este momento. Hay que tener mucha maniobra política para poder enfrentar la crisis. Y obviamente hay un grupo que definitivamente son pues los que están viendo a ver qué pasa, me presento a ver qué pasa, ¿cierto? Y que definitivamente ese grupo está, lo que dicen las encuestas en el último bloque. Todavía no, tengo todavía algunas dudas, esperemos que en las próximas horas las pueda disipar, pero tengo ya dos más o menos bien ubicadas. ¿Y cree que el gremio de la microempresa va a votar en conjunto, entre los gremios me refiero, o que cada uno va a votar por separado y todavía está analizando la situación compleja? Porque es una situación compleja, muchas propuestas son diferentes. Mira, yo participo en varios grupos de WhatsApp, ¿cierto? Grupos de WhatsApp, grupos donde están muchos dirigentes de la micro y pequeña empresa a nivel nacional. Y ahí tú puedes observar cómo están, digamos, las tendencias, ¿no? Hay muchas tendencias de izquierda, ¿no? El tema de Verónica, hay una gran masa que está también con el candidato Aliaga, López Aliaga, y hay otro grupo que está pues, con Hernando de Soto. Claro, Hernando de Soto recuerda pues, que su plataforma política la ha hecho a partir de la Sociedad Nacional de Industria y de CONFIEP, ¿cierto? Entonces, obviamente ha jalado muchas MIPES al entorno de su proyecto, lo cual me parece pues, totalmente válido. Entonces, vemos, a partir de lo que te estoy comentando, vemos un grupo de Verónica, o un grupo también muy grande de
López Aliaga, que lo defiende, y vemos otro de muy pequeñito, de verdad que ser honesto, muy pequeñito, que está apoyando a nosotros, ¿no? Hay por ahí uno digamos, con Lescano. Entonces, ahí hay una encuesta interesante, ¿no? Yo te estoy diciendo que estamos más o menos por ahí, en esos nombres son los que se mueven en estas redes, muy ardientes, muy luchadoras, muy combativas por sus candidatos, ¿no? Yo creo que esa es la democracia es mostrar, digamos, los atributos que tiene cada uno de los partidos políticos y los candidatos, también señalar sus errores, ¿no? Sus errores pasados, sus equivocaciones, ¿no? Pero al final yo no creo que ninguno de los 18 candidatos no quiera el Perú. Eso sí, yo lo descarto. Todos queremos al Perú. Todos queremos lo mejor para el Perú. No descarto de que haya uno que quiera pues que el Perú quiebre o que desaparezca o que le vaya mal. No creo. Todos son bien patriotas. Todos los candidatos son bien patriotas. El problema es que cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Y eso es lo que tenemos que evaluar, sobre todo las virtudes. Porque si comenzamos a pensar en defectos, vamos a decir lo que la mayoría dice: ninguno vale la pena. Ninguno vale la pena. No, pensemos en esas virtudes necesarias para enfrentar esta crisis de salud, esta crisis económica que está viviendo el país. Eso es lo que tenemos que pensar y enfocarnos claramente. Tenemos que apuntar a que el próximo presidente entienda de que no está ahí solamente para comer brownies o quesitos o tomar vinito en Palacio de Gobierno. Está para ayudar a salir de esta grave crisis a todos los peruanos. Yo creo que ese es el mensaje final y a reflexionar mucho en estas horas que quedan. Muy bien, virtudes y no defectos, interesante esa posición y finalmente pues sea quien llegue al poder pues y que tenga sobre todo los pantalones del Perú bien puestos, tiene que hacerlo mejor por el país y no solamente por un grupo. Muchas gracias al señor Daniel Hermosa, director ejecutivo de la Cámara Peruana del Micro y Pequeños Exportadores, CAPEMIPEX. Hasta la próxima semana. Muy bien, nos despedimos de Hablemos de la MIPE y nos vamos a un corte comercial porque tenemos que volver también con más candidatos que ya en estas últimas 48 horas solo tienen tiempo para seguir exponiendo las mejores propuestas de reactivación económica y seguimos con las listas y los diferentes partidos.